palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí está el tiempo de la palabra de nuestro Dios en el Café con Fe, en Camino Estéreo 91.6. En la banda local, a nivel global, nos escuchan nuestros amigos oyentes las 24 horas del día a través de www.caminoestereo.com, o pueden descargar, como ya lo hemos dicho, nuestra aplicación para el sistema Android en la tienda virtual del dispositivo móvil. Vamos a disfrutar de la palabra de nuestro Dios esta mañana. Recuerda que esta palabra también queda alojada allí en la plataforma YouTube, donde puedes escuchar esta palabra si quizás no la escuchas en vivo. Recuerda también compartir la palabra de Dios, enviarla, compartirla. La palabra de Dios corre y es glorificada. Vamos a hablar acerca de pensamientos. Hemos estado hablando acerca de la mente, ¿verdad? Acerca de los pensamientos estos días. Qué importante es nuestra mente. Es decir, estimado amigo, nuestra mente juega un papel muy importante en la vida del creyente. En la vida del creyente que anhela y empieza a ser transformado. Y quiero que me acompañe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 28. Pablo está en esa porción de la Escritura, desde el verso 17 del capítulo 11, él está hablando acerca de la Cena del Señor, cómo la instituyó el Señor Jesús como un mandato que se convierte en nosotros como creyentes en un sacramento. Conmemoramos ese sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Y en esos versículos el apóstol Pablo está explicando acerca de la cena del Señor. Y en el versículo 28 hay un versículo donde él está explicando de tomar la cena del Señor indignamente, y ese versículo dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Lo que está haciendo Pablo ahí es diciéndole a los hermanos en Cristo, diciéndoles: es necesario que ustedes, cada uno de nosotros, nos examinemos en el Señor. Que cada uno pueda empezar a conocer sus propios pensamientos. Es lo que está queriendo explicar el apóstol Pablo. Y más adelante hay otro texto también a la iglesia en los Corintios, pero ya en la segunda carta que el apóstol escribió. Adelante, en el capítulo 13, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, él vuelve a hablar de la importancia de examinarse. Y dice ese verso bíblico: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y luego hace una pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. Les está diciendo: es necesario que ustedes entiendan en lo que están en el camino del Evangelio. Y esos dos versos referencian la importancia de empezar a conocer nuestros propios pensamientos. Usted y yo somos personas, seres humanos, pensadores, que piensan. Pero no solamente que piensan, sino que reflexionamos continuamente. Aparte de reflexionar, meditamos. Muchas veces especulamos de nuestros propios pensamientos. Evaluamos también los pensamientos, las ideas. Exploramos posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor, en su infinita gracia y misericordia, le entregó al hombre esa capacidad de poder reflexionar, meditar, evaluar, explorar, considerar, tomar decisiones. Los pensamientos del hombre
son muy ricos y pueden ser ricos en bendición y en crecimiento espiritual cuando empezamos a desarrollar una mente como la mente de Cristo, cuando empezamos a desarrollar una mente espiritual y desechamos con la ayuda del Espíritu Santo una mente carnal. Eso es una bendición. Y empezar a vivir ese punto en la vida del creyente, créame, estimado amigo, que es una completa bendición. Consideramos muchos pensamientos. A veces meditamos y consideramos lo que deberíamos haber dicho y lo que deberíamos haber hecho, ¿verdad? Pensamos continuamente en esto. Revivimos a veces discusiones, circunstancias que hemos tenido. Pensamos a veces mucho en nuestros propios errores. Los analizamos. A veces recordamos los dolores, las angustias de nuestro pasado, como si fuera un disco rayado. Hablo de los que conocen o los que conocieron en su tiempo los acetatos o los vinilos, los discos grandes que eran puestos en un tornamesa. Las generaciones nuevas tal vez no entiendan, pero esos discos funcionaban con una aguja, y esa aguja tenía un sistema de sonoridad que podía emitir lo que se había grabado en ese disco de acetato o de vinilo. Pero habían momentos en que ese disco o se nos caía de nuestras manos o ocurría algo y se rayaba en 1 milímetro tal vez. Y cuando lo ponías en la tornamesa y ponías la aguja para sonar cierta canción o cierto track que querías escuchar o cierto corte de ese disco, estaba rayado, y al estar rayado empezaba a repetir la misma frase. Ahí sabíamos que el disco se había rayado. Y muchas veces nuestros pensamientos son como un disco rayado en nosotros. Pensamos en frases como: si tan solo hubiera hecho esto. Pensamos en frases como: debería haber hecho esto. Y entramos como en un desespero. Todo esto es producido en nuestra mente. Y todo esto, estimado amigo, es porque nuestros propios pensamientos nos traicionan. Y ese es el objetivo de estos minutos. Analizar nuestros pensamientos, que muchas veces nos traicionan. Una cierta cantidad de autoevaluación es buena. En realidad es buena cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, debe existir una conexión tan férrea, tan especial, tan íntima ya con el Espíritu Santo, que puedas empezar a autoevaluarte, pero también no solo autoevaluarte cuando has cometido ciertas cosas o ciertas actividades, sean buenas o sean malas, sino que es tan importante meditar y estar en comunión con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios será el que te indique lo que debes hacer y nos guiará. Esa es la gran ventaja, estimado amigo, del creyente, del nacido de nuevo, del Hijo de Dios, que el Espíritu Santo es el que le guía en todos sus caminos. Entonces, una cierta cantidad de autoevaluación puede ser buena. Debemos tener una visión de nosotros mismos, de nuestros motivos, de nuestras decisiones, de nuestras acciones diariamente. Debemos ser siempre conscientes de las maneras en que nosotros, escucha esto, tenemos la tendencia a minimizar nuestro pecado. Esa es una tendencia de nuestra propia carne. Viene la tendencia de pecamos, pero nuestros propios pensamientos nos traicionan tanto que decimos: pero si solamente fue un pecadillo, fue algo muy pequeño. Porque esa es nuestra tendencia con una mente que en realidad aún no ha sido completamente transformada. Esa es la tendencia. Eso es lo que en realidad nosotros tendemos a hacer, a minimizar nuestro pecado. Y es ahí donde debe ser corregida nuestra vida. En medio de ese
meditar, empezar a conocernos con la ayuda del Espíritu Santo, debemos conocer, esto va a sonar, a veces las cosas suenan como extrañas, pero debemos empezar a conocer los ídolos que reinan en nuestro corazón. Muchos se preguntarán, explícame, pastor. El corazón guarda tantas cosas, estimado amigo. Por eso es que la obra del nacido de nuevo es porque el Señor ha cambiado ese corazón y ahora empieza un caminar de transformación en nuestra vida. Y en ese caminar de transformación en nuestra vida, el Espíritu Santo nos ayuda a conocer aquellas cosas que reinan en nuestro corazón y que son dañinas y que se han convertido en ídolos y están posesionados como ídolos, pero nuestros pensamientos, al traicionarnos, ni siquiera lo identifica como un ídolo. También necesitamos conocer las tentaciones a las que estamos expuestos. Todo eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso los dos textos con los que iniciamos estos minutos, que Pablo le habla a la iglesia en Corinto y hablando de la cena le dice, pruébese cada uno a sí mismo. Está diciendo Pablo en ese primer texto que si vas a ser participante de la cena del Señor, examina tu corazón y revísate para ver en qué condición estás, si estás en una condición apta para participar de la cena del Señor. Y también en el segundo texto les dice, examínense ustedes mismos, a ver si están en la fe, comprueben ustedes si conocen ustedes mismos al Señor Jesucristo, a menos que estén reprobados. Alentó a la iglesia en Corinto a probarse para ver si realmente estaban en la fe. Y esa es una palabra que debemos meditar el día de hoy. Examinemos nuestra vida para comprobar si estamos realmente en la fe. Hay otra palabra del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Tú sabes que Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías y hay un texto en Lamentaciones capítulo 3 verso 40 para que lo busques, el libro de Lamentaciones en estos minutos. Lamentaciones está después de Jeremías, es el capítulo 3 y es el verso 40. Y ese verso 40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Subraya ese verso bíblico. Aquí yo también lo he subrayado. Mira cómo dice, escudriñate. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Es la invitación a examinarnos, a escudriñarnos. La autoevaluación es buena, especialmente cuando nos ayuda a ver el pecado que está en nuestro corazón. Esa autoevaluación tiene que ser producida por el Espíritu Santo, porque si no es producida por el Espíritu Santo, caerás en un ardor acerca de lo que debiste haber hecho y no hiciste, acerca de palabras que no debiste haber dicho pero dijiste, o pensamientos que se cruzan, y si no es producido por el Espíritu Santo, vamos a caer en un autojuicio nosotros mismos. Y por eso en muchas personas viene la falta de contentamiento o el autojuicio. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos ayuda a ver el pecado en nuestro corazón. Cuando nos ayuda a ver la verdad en la cual podemos estar caídos, una buena autoevaluación guiada por el Espíritu de Dios, estimado amigo, nos va a recordar la necesidad que tenemos, primero, de que el Espíritu Santo siga realizando ese poder transformador en nosotros, pero ¿sabes también qué va a producir? Va a producir un anhelo y un amor y un agradecimiento a Dios por haber conocido este evangelio de gracia, porque descansamos en su gracia, porque entendemos que su gracia
está con nosotros, porque entendemos la justicia de Dios. Quiero decir que en su justicia en realidad ninguno de nosotros sería salvo. Somos convencidos no solamente de pecado, sino de justicia y de juicio. Y cuando hablamos de juicio quiere decir que el Espíritu Santo en realidad nos hace entender que el juicio justo de Dios es eso, es justo sobre nosotros. Pero su gracia ha sobresalido. Eso es especial. El Evangelio de la gracia. Sin embargo, estimado amigo, a veces nosotros vamos más lejos. Cuando la autoevaluación termina en nosotros mismos y no es guiada por el Espíritu de Dios, en lugar de llevarnos más allá de nosotros mismos, viene un problema. Cuando esa autoevaluación es llevada en nuestra carne, esa mala autoevaluación, lo que hace es mantenernos centrados en nosotros mismos acerca de las cosas que deberíamos haber hecho, o qué debemos hacer, o qué haremos, y nos detenemos en ese juicio del que estamos hablando, en esa autoculpa por el pecado, vergüenza por pecados cometidos, y eso está bien, pero cuando hay una autoevaluación no guiada por el Espíritu de Dios, eso se convierte en una culpa que empieza a rondar el corazón, los pensamientos, y empieza un sentimiento de culpa que en realidad va a traer un estancamiento espiritual en la persona. El objetivo del Evangelio de la gracia y de la obra del Espíritu Santo en nosotros es que el Espíritu Santo nos guíe de tal manera que empecemos a conocer esa naturaleza nuestra y empecemos a tener una disciplina de autocorrección espiritual. Quiero decir que siempre viniendo a la gracia y buscando el nombre del Señor. El escritor, el pastor, el gran hombre de Dios, Martin Lloyd-Jones, escribió que el pensamiento, cuando se excede y cuando se cae en, como estamos llamándolo en este día, en estos minutos, esa autoevaluación sin ser guiada por el Espíritu Santo, viene a contribuir con una depresión espiritual. Cuidado, porque esto no proviene de Dios. Hay personas que tienden a estar siempre analizándose a sí mismo, analizando todo lo que hace y preocupándose por los posibles efectos de sus acciones, y esto hará que siempre retroceda y siempre caiga en una vida llena de vanos pesares. De vanos pesares. Es decir, estimado amigo, que esa autoevaluación siempre debe ser guiada por el Espíritu de Dios y no en tu propia mente, no en tu propia fuerza. Nosotros debemos examinarnos periódicamente, pero siempre lo estamos haciendo, y por así decirlo, es como si pusiéramos nuestra alma en un plato y la cortáramos en trozos, en pedacitos constantemente en esa introspección. Y esa introspección lleva a la desesperación porque no es guiado por el Espíritu Santo, sino que es como una autotortura en la mente de la persona. Se cae como en una morbosidad mental, pudiéramos llamarlo de esa manera. Y eso, que no es de Dios, hace que todas nuestras energías en nosotros mismos nos haga amargados, crezca una raíz de amargura, nos haga egocéntricos, que es lo opuesto a lo que Cristo nos llamó a hacer cuando nos enseñó a poner a otros antes que a nosotros mismos. Como creyentes, estimado amigo, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos olvidarnos de nosotros y enfocar nuestras energías en amar, en servir a los demás como lo hizo el Señor Jesús.
Filipenses capítulo 2, verso 3 y del verso 3 al verso 8, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Filipenses, a la iglesia en Filipo, y les habla de esa manera. Les habla de lo que el Señor quiere hacer y les aconseja. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y haya también en ustedes ese sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Está aconsejando el apóstol Pablo a dejar de pensar en nosotros mismos y en autoevaluarnos sin la guía del Espíritu de Dios, porque entonces causará daño y estaremos en el propósito errado, porque fuimos llamados también a servir. Dado a los que piensan demasiado en su propia vida, en esa autoevaluación sin el Espíritu de Dios, son propensos a la depresión espiritual. Querido amigo, nosotros debemos conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Sí, es una bendición cuando esto lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Si hay una tendencia a pensar en exceso y autoevaluarnos sin la guía del Espíritu Santo, es necesario analizar esto e identificar si el Espíritu Santo está allí. Es una bendición y hay gran sabiduría en conocer nuestras tendencias y ser conscientes de ellas y resistirlas, pero cuando nuestra vida y ese análisis es guiado por el Espíritu Santo, si no será autojuicio. Ahora, la pregunta que puede surgir en nuestros oyentes es, bueno, pastor, pero ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo está ahí gobernando y guiando esa autoevaluación? Sencillo. Porque lo haces en oración, porque lo haces en comunión, porque no lo haces divagando, como hablamos en estos días de divagar en la mente, de divagar en el corazón, sino que esas meditaciones, esa autoevaluación guiada por el Espíritu de Dios, la conocerás en tiempos de comunión con el Señor. Es decir, será tanta la comunión con el Espíritu de Dios que en tus tiempos de oración, he ahí la importancia de los tiempos de oración. Cuando estés en tus tiempos de oración, y habrá momentos en tus tiempos de oración donde calles, donde llores, es tu tiempo de intimidad con el Señor. Habrá momentos donde sencillamente no dices nada, sino que el Espíritu Santo empezará a trabajar en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. Y vendrá esa autoevaluación guiada por el Espíritu de Dios. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando no es guiada por el Espíritu de Dios queda un ardor, entras en amargura, entras en depresión. Pero cuando es guiada por el Espíritu de Dios, ahí, en los tiempos de oración, viene una gran paz, viene un río incontenible de ternura, un río apacible que te guía a entenderlo y a corregirlo y a tomar la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. ¿Qué debemos hacer cuando pensamos demasiado las cosas? Es la pregunta. No tenemos que escucharnos a nosotros mismos. En lugar de esto también podemos respondernos a nosotros mismos. La Biblia dice que es necesario, decía el apóstol Pablo, llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces podemos tomar cautivos esos pensamientos. Podemos hablar la verdad de la palabra de Dios a nuestros corazones.
La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos. El Señor Jesús en Juan 17, verso 17, orando por sus discípulos, dice una frase tan especial como: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Querido amigo, las mentiras pierden su poder frente a la verdad. Tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios de memoria para tenerla siempre en nuestra lengua, en nuestros labios, para tenerla afilada, para atacar las mentiras que escuchamos a nuestro alrededor o aún en nuestros propios pensamientos, especialmente esas que se producen dentro de nuestros propios corazones. El Evangelio no es algo a lo que respondemos una sola vez en nuestra vida, en el momento de la salvación, no. Más bien es algo a lo que respondemos y aplicamos en nuestra vida todos los días. Nosotros necesitamos, escucha esto, necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todo el tiempo, recordando todo lo que tenemos en Cristo, estimado amigo. Necesitamos recordar lo que Cristo hizo por nosotros en su vida perfecta, en su muerte de sacrificio en la cruz del Calvario y en esa resurrección que venció la muerte, en esa resurrección triunfante. La Biblia dice: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, dice la Escritura, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Dice Pablo en Romanos, el capítulo 8, no recuerdo el versículo exacto. Querido amigo, cuando se trata de esos pensamientos excesivos, es necesario reprenderlos, corregirlos con la verdad de Cristo, con las verdades de lo que Jesús ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. ¿Entiendes? Estos frentes, esos tres frentes en la palabra de Dios. De hecho, Él nos perdonó completamente. Perdonó nuestros pecados pasados. Perdonó el pecado que cometemos ahora y perdona el pecado que sabe que cometemos mañana. Esa es la gracia. Pero no significa que pecaremos porque ya somos salvos, no. Por el contrario, el Espíritu de Dios en el corazón humano, en el corazón del Hijo de Dios, le mantendrá en esa línea. Mira, incluso cuando nuestros pensamientos nos traicionan y las personas se ven consumidas por lo que debieron hacer o por lo que podrían haber hecho, Dios conoce todo esto. Examina los pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Esto es asombroso. El Salmo 139, verso 23, el salmista está escribiendo y dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Dice la Escritura de esa manera. En el Salmo 139. Quiero leerle la versión Reina Valera de ese versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. La Reina Valera dice pensamientos, la Biblia de las Américas traduce inquietudes. Podemos hablar de las dos cosas. Que el Señor conoce y prueba y conoce nuestras inquietudes y nuestros pensamientos. Aún antes de que las palabras estén en nuestra boca, el Señor ya conoce todas nuestras palabras. Él sabe más acerca de nosotros que aún nosotros mismos. Él conoce quiénes somos realmente en el fondo. A Él no le podemos esconder nada. Pero cuán asombrosa es su gracia, que el Señor nos mira y ve a nuestro Salvador. Que Él escucha nuestros pensamientos y acepta los pensamientos perfectos de Cristo en nuestro lugar. Escribía el apóstol Juan: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nuestros pensamientos, estimado amigo,
se vuelven hacia adentro y no recordamos la gracia de Dios, y esa autoevaluación no es guiada por el Espíritu de Dios, el Señor conoce esto también. Y Él quiere que nosotros nos encaminemos a los pensamientos correctos y a la comunión con el Espíritu Santo. Isaías 43:1, ese verso tan hermoso que dice: no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Querido amigo, examinar nuestros pensamientos con la guía del Espíritu Santo es lo mejor. Es bueno evaluarnos a nosotros mismos, pero con la guía del Espíritu Santo. Debemos tener una visión de nuestros pensamientos y acciones, pero con el Espíritu Santo. No pasarnos de la línea que cuando se convierte en todo lo que pensamos, en una autoevaluación para juicio. Si tiendes a hacer esto, si está la tendencia y la identificas hoy y dices: pastor, caigo continuamente en eso, ahora ya conoces cómo debes hacerlo. Es en la presencia de Dios, es con la guía del Espíritu Santo. Y la comunión con el Espíritu Santo crecerá tanto que continuamente te estará conduciendo, continuamente te estará exhortando, continuamente estará tocando tu corazón, redarguyendo tu corazón. Esa es la verdadera comunión con el Espíritu Santo. Esa comunión hará que nosotros, cuando pensemos en nosotros mismos, seamos guiados por Él. Empezaremos a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestras tendencias, pero sobre todo, amigo oyente, a conocer la verdad, a la verdad que está en la palabra. El Señor Jesús murió por nuestras ansiedades. No te dejará caer en desesperación. Aferrémonos a sus preciosas palabras. Quédate con esa frase, porque esa frase me ayuda a mí. Y espero que a ti también. El Señor Jesús murió no solamente por mis pecados, también por mis ansiedades. La ansiedad es una enfermedad moderna, actual, que se mezcla junto con el estrés y se convierte en una bomba dañina. Pero cuando el Espíritu Santo está allí y entiendes que tus ansiedades fueron puestas en Dios y que Él quita tus ansiedades y trae paz y trae gozo del Espíritu Santo, tú puedes descansar, tú puedes reposar en Él como debe ser, reposando en su presencia. Querido amigo, que esta palabra en estos minutos guíen a través del Espíritu Santo tus pensamientos para estar centrados en Él. Recuerda que tus pensamientos sin la guía del Espíritu de Dios te traicionarán, pero los pensamientos guiados por el Espíritu de Dios serán una bendición. Amado Padre, gracias por tu gracia. Gracias por enviar tu Santo Espíritu. ¿Qué sería de nuestra vida sin el Espíritu de Dios? Gracias por ponerlo allí. Permite que esa autoevaluación ahora la podamos hacer de tu mano, guiada por tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, quita el autojuicio, quita esas voces de autojuicio. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te lo pido hoy, que traigas libertad a cada una de las mentes de mis hermanos, de mis amigos oyentes. Te lo pedimos hoy, creyendo en el poderoso nombre de Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Amén y amén.